Hola, mi nombre es Gerardo Mendizábal, soy profesor investigador en el Departamento de Computación de la Universidad de Guadalajara y en esta ocasión voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la algoritmia. Bueno, el mundo está lleno de problemas y pues, de diferentes índoles, ¿no? Tenemos problemas con el coche, problemas de gastos, problemas con la novia, pero es la capacidad de resolver los problemas lo que nos ha llevado a progresar como especie humana. Y los problemas pues, pueden ser de diferentes índoles. No solo problemas, sino tal vez tareas que se quieren completar, ¿no? En la vida diaria tenemos diferentes ejemplos, como por ejemplo, pues amarrarse las agujetas, es algo que todo el mundo sabemos hacer, pero en algún momento tuvimos problemas para resolver eso, ¿no? Eh, pues tal vez desplazarte de tu lugar donde vives a tu lugar de trabajo, o incluso desplazarte dentro de un sitio, ¿no? Como puede ser la universidad. O tal vez tú tengas alguna tiendita o algo así, pues continuamente estás resolviendo problemas, ¿no? De dar al cliente lo que está pidiendo, entregar cambio, etcétera. Como podemos ver, muchos de estos problemas son comunes, es decir, no son de una sola persona, sino que mucha gente tiene estos mismos problemas. Como son tan comunes, se han generado estrategias que permitan resolver estos problemas de una manera eficiente. Esto se puede ver como un algoritmo. Un algoritmo no es otra cosa que una serie de instrucciones que permiten resolver un problema. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros sabemos amarrarnos una corbata? Bueno, la verdad yo no sé. Soy muy malo para eso. Pero sé que puedo encontrar instrucciones de cómo hacerlo. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos ciertos pasos que hay que seguir y finalmente conseguimos el objetivo, ¿no? Otros ejemplos de instrucciones que podemos tener en nuestra vida diaria son preparar un alimento. Muchos de nosotros pues, no sabemos cocinar, pero sabemos que podemos encontrar ya sea en una revista o en internet alguna receta que nos diga paso a paso cómo elaborar un cierto alimento. Otro ejemplo sería una partitura musical. Un músico que sepa leer estas instrucciones es capaz de reproducir una pieza musical, por compleja que sea. Y algo que pues a casi ninguno de nosotros nos gusta, pero que se tiene que hacer, son todos aquellos trámites administrativos. Siempre también hay instrucciones de cómo no sé, cómo darte de alta como empresario o cómo declarar tus impuestos. Pero hay cierto tipo de tareas para las cuales nosotros no queremos hacerlas, vaya, porque pueden ser muy complicados, y ese tipo de tareas se las delegamos a las computadoras. ¿Por qué las computadoras? Porque las computadoras son muy rápidas y son muy buenas para hacer cosas repetitivas. ¿A qué me refiero con problemas que puede resolver la computadora? Bueno, pues por ejemplo, problemas matemáticos muy complejos. En este caso podríamos ver que estas ecuaciones probablemente rijan o simulen el comportamiento de un huracán a partir de datos meteorológicos. O tal vez necesitamos encontrar ciertos valores en una base de datos, ¿no? Si bien los humanos lo podemos hacer, nos vamos a tardar mucho tiempo en hacerlo. Sin embargo, las computadoras pueden hacerlo de una manera muy rápida y muy eficiente. Bueno, cuando estamos hablando de instrucciones que están diseñadas para la computadora, estamos hablando de algoritmos. Si bien cualquier instrucción es un algoritmo, la palabra algoritmo se emplea generalmente cuando se refiere a las instrucciones que en particular se le van a dar a una computadora. Y bueno, entonces, ¿qué es un algoritmo? Son instrucciones, pero ¿qué características tienen? Bueno, pues número uno, un algoritmo tiene un objetivo definido, perdón. Un objetivo, qué va a entrar y qué va a salir. Número 2, debe tener pasos finitos, es decir, las instrucciones están numeradas y finalizan, no son pasos infinitos, están bien definidas. Las secuencias de instrucciones son ordenadas, ese es el número 3. Y bueno, se manejan dependencias de entradas, es decir, necesito un dato que voy a procesar y va a salir y ese va a ir a otro proceso. Son modulares, y esto es un punto muy importante en los algoritmos. Los algoritmos queremos que sean bloques que nosotros podamos conectar
con otros algoritmos que nos permitan completar una tarea definida. Tienen que ser claros. Esto es lo más importante del algoritmo, probablemente es que sean claros, porque el objetivo del algoritmo, dado que son instrucciones, es que alguien más pueda reproducirlos. Entonces, si el algoritmo es lo suficientemente claro para que otra persona lo pueda leer y lo pueda implementar, estamos hablando de un buen algoritmo. Finalmente, se trata de que los algoritmos sean generales, es decir, que sean capaces de resolver una familia de problemas. Eso es lo que se desea, ¿no? Hay veces que los algoritmos tienen que ser muy específicos para un problema en particular, pero en general podemos hacer versiones de los algoritmos que puedan atacar problemas que comparten ciertas propiedades o ciertas características. ¿Cuáles son las propiedades de los algoritmos? Bueno, los algoritmos deben de poder correr en tiempo secuencial y finito, es decir, que corran paso a paso y que terminen. Si tenemos una serie de instrucciones que nunca terminan, entonces no es un algoritmo. Los algoritmos viven en un estado abstracto, es decir, son independientes de su implementación. El algoritmo tenemos que pensarlo como la idea, como los bloques que conectan una entrada con una salida. Independientemente de si ustedes hacen la implementación de un algoritmo en C o en Java o en cualquier otro lenguaje de programación, el algoritmo es el mismo, aunque las instrucciones cambien, ¿sí? Los algoritmos viven en un estado abstracto, viven en el mundo de las ideas. Los algoritmos son de exploración acotada, es decir, sus transiciones están determinadas y limitadas. Siempre se sabe hacia dónde se va de acuerdo a una entrada o una instrucción. Finalmente, se dice que todo algoritmo es calculable o se puede programar en una máquina de Turing. Las máquinas de Turing es una representación de teoría de computación propuesta precisamente por este señor Alan Turing, que es muy famoso en este ambiente. Y bueno, se dice que todo algoritmo debe poder implementarse en una máquina de Turing. Si ustedes quieren saber más acerca de lo que es una máquina de Turing, les recomiendo que hagan una búsqueda en el buscador de su preferencia. La palabra clave pues simplemente es máquina de Turing, ¿no? Pueden saber más acerca de esto. Bueno, ¿cuáles son las representaciones de un algoritmo? Los algoritmos los podemos representar de diferentes formas, pero probablemente las más populares sean estas dos. Aquí tenemos un diagrama de flujo, me estoy refiriendo a esta. Y bueno, lo que hace un diagrama de flujo es darte de manera visual la información de cómo son las transiciones entre los procesos que se van a ejecutar. Este es un algoritmo muy simple, ¿no? Es una representación muy sencilla. Y vaya, los diagramas de flujo se prefieren generalmente para explicar algoritmos, pero de manera muy abstracta, no con mucho detalle, ¿sí? Cuando queremos ver simplemente cómo se conectan las diferentes partes, sin entrar mucho en detalle. Por otro lado tenemos el que se conoce como pseudocódigo, y me refiero a de este lado. Si nos fijamos, este es un poco más complejo, un poco más completo. Y bueno, su representación, en este caso, podría ser para algunas personas compleja por la notación que se utiliza, pero debido a que estamos bajo la premisa de que los algoritmos, si se utiliza la palabra algoritmo, es porque están destinados a ser implementados en una computadora. Bueno, este es un lenguaje que las personas que se dedican a la computación, a la programación, pueden entender. Entonces, este tipo de representación es clara para un programador. Y bueno, aquí vemos algunas características en este pseudocódigo, ¿no? Como que tenemos párrafos numerados, tenemos ciertas indentaciones, etc. Voy a entrar a detalle en esto. ¿Cuáles son los elementos fundamentales cuando hablamos de un algoritmo? Bueno, número uno, tenemos que definir las entradas y tenemos que definir las salidas. Es decir, tenemos que saber qué datos vamos a manejar y qué es lo que esperamos que nos entregue. Si no está esto bien definido, vamos a tener un algoritmo que no es claro. Entonces, siempre que ustedes planteen un algoritmo, lo primero que deben de hacer es identificar claramente cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. Enseguida tenemos procesos. Los procesos no es otra cosa que lo que se va a hacer con la entrada
y cómo va a pasar a través de diferentes procesos hasta obtener la salida deseada. Algo muy común se encuentra en cualquier algoritmo son elementos de decisión, es decir, tenemos palabras claves como sí, no, entonces, según sea. Casi siempre, pues, como los lenguajes de programación están hechos en inglés, somos más familiarizados si decimos if not then, esto sería como then, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos elementos de repetición y esto es pues la parte fundamental de los algoritmos, ¿sí? Dijimos que las computadoras son muy buenas para hacer procesos de manera muy rápida, pero son muy buenos para hacer procesos que se repiten. Entonces, esta es una parte fundamental de la algoritmia. Y para eso tenemos palabras claves, como mientras, hacer, desde, hasta y para cada. Mientras lo podemos ver en inglés como un while. Hacer es el do. Y desde hasta, lo podríamos ver como for. Son los ciclos for. El para cada se usa en algunos lenguajes de programación y también es parecido al for. Finalmente tenemos operaciones aritméticas, operaciones lógicas, operaciones relacionales y de asignación. Y para eso tenemos diferentes símbolos, ¿no? Y muchos de nosotros pues ya estamos familiarizados con esta notación de aquí. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya lo mencioné un poco anteriormente, pero básicamente necesitamos usar siempre indentación. ¿Por qué? Porque esto facilita la visualización, nos permite poner en contexto, identificar dónde empieza un ciclo, dónde termina el otro, o una condición, dónde empieza y dónde termina. Los comentarios no es obligatorio, pero ayuda mucho también a entender. Si nosotros tenemos un paso por ahí que vamos a explicar y que a lo mejor no es muy claro con la anotación, bueno, podemos valernos de los comentarios y complementar la información que se le da al lector del algoritmo. Finalmente, lo más recomendable es que siempre usen variables con nombres autodescriptivos. Si bien todos sabemos que podemos usar cualquier nombre para una variable, se puede llamar Pepito, se puede llamar Juan, lo más recomendable es que usen nombres de variables que al leerlas más o menos el lector tenga una idea de qué se trata, ¿sí? Entonces Pepito y Juan y este tipo de nombres pues quedan descartados, ¿no? Y bueno, no pretendo adentrarme mucho en el tema, simplemente esto es una pequeña introducción a la algoritmia. Y lo que voy a hacer es hacer un ejemplo de cómo escribir un algoritmo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo se escribe un algoritmo, tomando en cuenta todas las instrucciones que les acabo de mencionar. Y bueno, aquí tenemos un problema que dice que escribir un algoritmo que encuentre el número de mayor valor en una lista. Y vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas. Lo voy a escribir aquí. Entradas. Sabemos del texto del problema que lo que nos van a dar es una lista de números con valores. Entonces, yo voy a decir que mi entrada es una lista con valores numéricos. Hay que ponerle un nombre. Bueno, yo creo que un buen nombre para esto es L. ¿Habrá otra entrada? Pues probablemente valga la pena pedirle a la persona que nos diga el número de elementos en la lista. Entonces vamos a decir que el número de elementos en la lista. Y un buen nombre para esto pues sería n, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son nuestras salidas? Pues la salida debe ser la resolución del problema. En este caso estamos buscando de toda la lista cuál es el valor con mayor valor. ¿Cuál es la entrada con mayor valor? Entonces es el mayor de los valores. Y de nombre, pues le voy a poner B. Ok. Ahora que ya definimos nuestras entradas y nuestras salidas, lo que hay que definir son las operaciones que hay que llevar a cabo para poder pasar de la lista al valor mayor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ciertamente la experiencia es la que te permite escribir algoritmos de una manera rápida, pero cuando uno va empezando, lo mejor es comenzar con un ejemplo.
¿sí? Y al mismo tiempo que vamos haciendo el ejemplo, vamos escribiendo el algoritmo, ¿no? Para este ejemplo, yo voy a tomar un ejemplo pequeñito. Voy a tomar una lista de pocos valores, ya que así me puedo dar cuenta más fácilmente qué es lo que está sucediendo y después puedo ver si lo puedo generalizar a listas de mayor número. Entonces, bueno, para mi ejemplo voy a partir aquí la pantalla, voy a decir que L tiene estos valores. ¿Sí? Si este es L, entonces N es el número de elementos en la lista. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Y B, pues es lo que estoy buscando. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harías en la computadora? Pues aquí es muy sencillo, ¿no? Porque nosotros podemos ver todos los números y inmediatamente nos damos cuenta que el mayor es 38. Pero hay que tomar en cuenta que la computadora no va a poder hacer esto. La computadora solamente puede ver un valor a la vez, solamente puede analizar un valor a la vez. Por lo menos cuando hablamos de computadoras que no tienen la opción del paralelismo, ¿no? Bueno, si eso hacemos, si tomamos en cuenta eso, entonces vamos a considerar que la manera como la computadora tiene acceso a cada uno de los elementos de la lista es mediante el uso de índices. Es decir, vamos a ponerle índice 1, índice 2, índice 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Si yo quisiera accesar al primer valor de esta lista, yo lo que haría es L en la locación 1. Eso me va a dar un 8. Si yo quisiera el cuarto elemento, pues L en 4 me va a dar un 31. Y si yo quisiera el elemento 5, L en 5, pues yo sé que me va a dar un 7, ¿no? Bueno, lo que necesitamos es que la computadora revise cada uno de estos números y se dé cuenta cuál es el mayor, ¿sí? Si yo, vamos a pensar por ejemplo que esto es una bote con pelotas y cada una de las pelotas tiene un número, ¿no? Aquí estaría el 8, aquí estaría el 5, aquí estaría el 2, el 31, el 7, etc. Este es un caso similar, ya que este tubo está cerrado, no puedo ver, y yo lo único que puedo hacer es sacar cada una de las pelotas, ¿no? Entonces, para asegurarme que yo tengo la pelota del valor más grande, pues simplemente lo que hago es tomar una pelota, ver su número, registrarlo, y después tomar otra y ver si el número es mayor que el número anterior, y después otra, y etcétera, hasta que termine con todas las pelotas que hay en el bote, es decir, hasta que el bote esté vacío. De antemano yo sé que hay 7 pelotas, entonces voy a hacer 7 veces eso. Lo que me conviene es hacer una variable que yo voy a llamar mayor, donde voy a registrar el mayor de los valores. Al principio, cuando todavía no saco pelotas, mayor voy a decir que vale 0. ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que voy a hacer es yo sacar una pelota, voy a ver que tiene un 8, y hasta ahorita el mayor de los valores que he registrado es un 8. Por lo tanto, yo puedo decir que mayor es 8. Esta pelota la descarto, la dejo afuera, y saco la siguiente pelota. La siguiente pelota que va a salir es un 5. ¿Es este 5 mayor que 8? La respuesta es no. Entonces simplemente descarto la pelota. La siguiente pelota que va a salir es una pelota con un 2. Igualmente tenemos el caso donde 2 no es mayor que 8, simplemente entonces descartamos esta pelota. La siguiente pelota que saldrá es un 31. Y aquí sí nos damos cuenta que el valor de 31 es mayor que el valor de 8. Por lo tanto, ahora el mayor de los valores es 31. Y descartamos la pelota. Sacamos la siguiente pelota que es un 7. Pues no es mayor que 31, la desechamos. Saco otra pelota que tiene un 38. Y nuevamente tenemos el caso donde este valor es mayor. Es decir, entonces, que esto lo vamos a cambiar por un 38. Descartamos la pelota. Y tomamos la última de las pelotas que tiene un 4. ¿Sí? El 4 no es mayor, entonces la desechamos. Y ya terminamos, ya no tenemos más pelotas en el bote. Bueno, tenemos entonces que ahora dar instrucciones detalladas a la computadora de cómo hacer esto. Lo voy a hacer de esta manera. Bueno, yo lo que necesito hacer, yo lo que tendría que estar haciendo es checar L en 1 y luego L en 2, etcétera, ¿no?
Lo primero que yo voy a hacer es asumir que el primer valor es el más grande, como hice en este caso cuando saqué la primera pelota, ¿sí? Cuando tenía que un 0. Entonces lo primero que voy a hacer es paso número 1, mayor es igual a 0. En el paso número 2 voy a tomar la pelota 1 y la voy a comparar. Voy a hacer una pregunta: L1 es mayor que mayor. Si la respuesta es sí, lo que voy a hacer es que ahora mayor va a ser igual a L1. Si la respuesta es no, entonces no hago nada, ¿sí? Paso número 3. Bueno, en el paso número 3 tendría que checar L en la locación 2, ¿no? Entonces hago L en 2 mayor que mayor. Si la respuesta es sí, entonces mayor es igual a L en 2. Y si la respuesta es no, no hago nada. Mi paso 4 sería checar la siguiente pelota. L en 3 es mayor que mayor. Si la respuesta es sí, entonces mayor es igual a L3. Me doy cuenta de que aquí hay un patrón de repetición. Si se fijan, estas instrucciones son iguales a estas instrucciones, son iguales a estas instrucciones, con una pequeña diferencia. Y la pequeña diferencia es precisamente el número que estamos usando aquí. Si nos damos cuenta, estamos contando L primero vale en 1, luego vale en 2, luego vale en 3, y vamos a seguir así hasta que valga 7. Aquí tenemos un patrón que se repite, y como habíamos mencionado, las computadoras son buenas para hacer cosas que se repiten, e incluso ya habíamos visto que hay ciertos comandos que involucran la repetición. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. En lugar de escribir 7 veces esta instrucción, vamos a hacer algo más general. Me voy a quedar solamente con la primera. Y voy a hacer algo que vaya incrementando este numerito de aquí. Ese algo podría ser un while o podría ser un for. ¿Cuándo se usa un while y cuándo se usa un for? Un while se usa cuando uno no sabe cuántas veces vas a hacer una repetición. Un for se utiliza cuando sabemos cuántas veces haces una repetición. En este caso, yo sé que tengo 7 elementos, es decir, sé que hay 7 pelotas, entonces yo sé que lo voy a hacer 7 veces. Por lo tanto, lo que me conviene usar es un ciclo for. Lo que voy a hacer entonces aquí es que voy a decir for una variable, le voy a poner i de x, que empiece valiendo 1 hasta que i de x valga 7. Bueno, yo sé que n guarda el valor de 7, entonces aquí lo voy a generalizar y le voy a poner un 7. Lo siguiente que hago es una pregunta. Y sabemos que hay una palabra en inglés reservada para la pregunta, y esta es la palabra if, la expresión if. Entonces voy a cambiar estos signos de interrogación y voy a usar el comando, ¿no? Bueno, aquí lo importante es usar indentación, así que voy a borrar esto y lo voy a reescribir un poquito más para acá. Esto va a suceder dentro del for, voy a dibujar una línea. Entonces voy a hacer la pregunta: if L en i de x es mayor que mayor, entonces, si esto sucede, lo que voy a hacer es que mayor sea igual a L en i de x. Si esto no sucede, entonces no voy a hacer nada. Eso quiere decir que esta condición termina aquí, y esta condición, bueno, lo que necesitamos es que i de x, si se fijan, la primera vez va a valer 1, ahora necesitamos que valga 2, ¿no? Cuando usamos for viene implícito un incremento, pero lo podemos escribir aquí, ¿no? Podemos decir hasta i de x con incrementos de i de x más 1. Tal vez no queda muy... Voy a hacer borrar aquí. I de x más 1. ¿Sí? Entonces la siguiente vez esto valdría 2, entonces y luego 3, y luego 4, ya acabamos con mi ciclo for. Vamos a enumerar los pasos. Este es el paso 2, este es el paso 3. ¿Sí?
Finalmente, lo que yo espero es que después de que haya sacado todas las pelotas, la variable mayor tenga el valor de los mayores de los valores. Entonces simplemente voy a decir que B, que es mi salida, es igual a mayor. Vamos a ver si funciona. La manera de ver si esto funciona, pues es haciendo una corrida a mano. Lo podrían ustedes implementar, obviamente, pero pues vamos a hacerlo con este pequeño ejercicio que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a ver. Empezamos y decimos que mayor vale 0 y después I de X vale 1. Checamos la condición, I de X todavía no vale N. Hay otra manera de escribir esto, que de hecho es la más similar a cómo se hace en código, ¿no? I de X igual a 1, I de X menor o igual que N y I de X más, ¿no? Es el que se va a estar incrementando en valores de 1. Entonces vamos a ver, I de X al principio vale 1. Vamos a buscar L en I de X, eso está diciendo que buscamos L en 1, nos da un 8. 8 es mayor que mayor ahorita vale 0. Voy a escribirlo aquí, mayor ahorita vale 0. Como eso sucedió, entonces mayor ahora vale 8. ¿Sí? Y vamos a regresar al ciclo for, esto todavía no termina, ¿no? Ahora I de X vale 2. 1, esto es un 8. Ahora I de X va a valer 2. Vamos a checar. I de X es menor o igual que N, la respuesta es sí, entonces vamos a continuar. Y L en I de X vale 5. 5 no es mayor que mayor. Entonces no hace nada. Y ahora I de X vale 3. L en 3. Ok, I de X es menor que L, si se cumple la condición. L en 3 mayor que mayor. La respuesta es no, no hace nada. Ahora I de X vale 4. 4 es menor que N, que 7. Entonces continuamos. L en 4 es mayor que mayor, sí, es un 31. Entonces ahora mayor vale 31. Después I de X vale 5. Y nos podemos dar cuenta cómo efectivamente lo está haciendo. ¿Cuándo va a parar? Bueno, cuando esté buscando I de X vale 7, es menor o igual que N, va a checar este valor. Y después I de X va a valer 8. En el momento que I de X valga 8, esta condición no se va a cumplir y entonces terminamos. Y finalmente asignamos que el valor de la B es igual al mayor, que en este caso ya sería el 38. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos finalmente un algoritmo que logra hacer esto. ¿Funcionará para n's más grandes? Es decir, una n de 100, una n de 1000. La respuesta es sí, o sea, no hay razones para pensar que no funcionaría porque el problema es muy similar, ¿no? Simplemente estamos repitiendo la misma acción una vez tras otra. Y bueno, pues con esto simplemente pretendo ilustrar una de las maneras como se hacen los algoritmos. Hay diferentes estrategias para resolver problemas, hay familias de problemas y esto se va a ver en algunos otros temas que también se cubren en estos videos. Simplemente esta es la introducción al tema. Y vaya, algo que sí es muy importante que siempre recuerden cuando escriban un algoritmo es que hay que definir cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, numerar sus pasos, usar indentación, usar comentarios si creen que es necesario y usar una anotación la cual sea familiar para la persona a quien va a dirigir el problema. Vaya, este tipo de notación que usé yo aquí es muy parecido a lo que sería programación. No es programación, no es un programa, no es un código, pero utiliza elementos que se utilizan en los códigos. Y esto es porque nos facilita a la gente que nos dedicamos a la computación el leerlo y todo el mundo lo va a poder entender, todos los que nos dedicamos a esto, y por lo tanto cumple su objetivo como un algoritmo. Bueno, finalmente les propongo que hagan unos ejercicios para reforzar esto. Y bueno, hay que hacer un algoritmo que encuentre la suma de dos matrices cuadradas, escribir un algoritmo que calcule el promedio de una lista de calificaciones. Y bueno, aquí hago énfasis en estos puntos que les mencioné. Y bueno, yo les agradezco que hayan visto el video, espero que les haya gustado y que les haya quedado claro. Y los invito a ver los otros videos de esta misma materia. Gracias.